Las buenas nuevas de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2020. La Iglesia recuerda en sus memorias a la dedicación de la Basílica de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses zarpamos en un barco que había permanecido en la isla de Malta durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía las insignias de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa y nos detuvimos 3 días. De allí bordeamos la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del Foro del Opio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. Pablo vivió 2 años entero por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refería al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, griten, victoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamen al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. De madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez, un predicador, después de charla que repartía en la iglesia, vio a un muchacho muy inquieto, asustado.
Pues se le acercó y preguntó: ¿qué le pasa? Y éste respondió: estoy inquieto. Y este predicador continuaba con preguntas: dime, ¿cuál es otra posible opción de vivir esta situación? Respondió el muchacho: otra opción sería que yo voy a hablar con alguien sobre lo que me inquieta y me da miedo, y tomaré las decisiones que me protegerán a la medida de lo posible ante las previstas consecuencias. Pues el predicador le hizo otra pregunta: entonces, ¿qué vas a elegir? Y esto llegó al corazón del muchacho: el poder de la elección. No es solamente el sentido ¿qué haré ahora? Es que voy allá o para acá. No. Se trata de un viaje interior, también en el nivel de mis reacciones. Es decir, ¿cuál modo de reacción elijo teniendo ante mí una escala de posibilidad? En día de hoy eso es muy importante, sobre todo para nuestra vida cristiana en tiempo de pandemia. Tenemos tantas posibilidades de estar con Dios, de profundizar nuestra fe. ¿Cuál de ellas vamos a elegir? Y el Evangelio de hoy nos presenta algo de lo cual debemos que fijarnos. Pues hoy Pedro del Evangelio comienza a hundirse porque eligió con su instinto, dirigiéndose con las emociones, eligió a mirar sobre la crecida de las olas en vez de mirar a Jesús, quien estaba frente de él en su majestad, en su poder, caminando sobre el agua y compartiendo este poder con Pedro. Hoy, iglesia está atacada. Hoy se habla mucho de la iglesia y cosas malas. ¿A qué estás mirando y oyendo? ¿A Jesús y compartiendo su poder? ¿O como Pedro, a las olas, es decir, a estas malas noticias que te van a hundir a ti y tu fe? ¿A qué estás mirando? Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día.